En José Pablo hay una lectura de la historia del peronismo y sobre todo del giro a la izquierda y de la juventud en los 70, que merece ser muy leída y muy interpretada, muy seguida, porque Horacio, perdón, en este caso estoy hablando de José Pablo. José Pablo encuentra, creo que Cristina también está trabajando en esa huella, y seguramente Cristina lo debe estar haciendo a través de la lectura de José Pablo, porque José Pablo llega en un momento a decir: el ministro de Economía de Perón era un comunista, había relaciones con el campo socialista, había un pacto entre la CGT y la CGE, bueno, Rucci era un traidor, qué sé yo, pero se llevaba bien con el viejo, todo más o menos textual de José Pablo. ¿Por qué no se podía hacer 2 años de tregua?, dice José Pablo. Edgardo, muchas gracias por recibirnos acá en La Bohemia. Al contrario, un gusto estar con vos. Bueno, estamos acá en el bar Perón, y bueno, vemos muchas imágenes de Néstor, de Cristina, de Evita y de Perón que son recurrentes. Primero por preguntarte, ¿con cuál de ellos 4 tenés más una devoción o un análisis más personal que te lleva a algo más personal? Y después, ¿con cuál de ellos 4 crees que hubo un proyecto más radicalizado? ¿Con cuál crees que están más comprometidos con algo más concreto? Yo lo vivo como una red, ¿sabes? Porque yo soy una persona vieja. Entonces, a los viejos se nos da por establecer tramas que no distinguen mucho. Yo creo que es difícil de distinguir en lugar de Perón, de Eva, de Néstor y de Cristina. Te voy a decir en 4 frases cómo vivo yo esa trama. Perón era mi hermana mayor militando en la juventud secundaria peronista, con los chicos secundarios que apoyaban al peronismo, una especie de personaje mitológico, de líder, de extraordinaria potencia en su habla a las multitudes. Eva era mi mamá, poniéndole una luz a la foto de Eva después que Eva murió y después que Perón cayó, y era como una especie de sitio religioso en la casa. Eva era la religión, Eva era el amor, era la presencia de una forma porque se podría decir el amor y la política, pero el amor también tiene una sustancia política muy fuerte, y Eva era un personaje mítico, era un personaje de la religiosidad popular. Néstor fue una sorpresa, porque Néstor ya llega al gobierno en condiciones que, bueno, no vamos a relatar porque todos la conocen, pero en situaciones donde los argentinos y argentinas ya estábamos, como dice la canción, de vuelta de todo, como dice María Elena Walsh, ya estamos de vuelta de todo, y ya con que venga una persona que más o menos pueda ordenar este caos que se formó alrededor de diciembre de 2001, hace justamente 20 años, y siempre fue el personaje de la sencillez, de la condición de mensaje directo, de la condición de mensaje al nudo de las cuestiones, siempre supo encender la mecha de las posibilidades que tenía el país aún en esas condiciones trágicas a las que habíamos llegado. De Cristina debo decir que es el símbolo central de esta historia. Central no quiere decir que deje al costado a Perón, a Eva y a Néstor. Pero Cristina le puso un discurso de época, y Cristina puso un discurso que se entremezcló con otros discursos que en el mundo circularon en ese momento. Nadie puede decir que Cristina le enseñó a otros líderes mundiales o a otros líderes latinoamericanos a hablar, porque Chávez, por ejemplo, era un personaje extraordinario. Pero Eva tenía la discursividad culta, Cristina tiene la discursividad culta, la discursividad
elaborada, la discursividad precisa, que yo siento que me habla a mí, me explica a mí, me aclara a mí y dialogo. Dialogo, no siempre de acuerdo, pero creo que es un personaje que combina ciertos toques de amor religioso que supo construir el primer peronismo con una dirección ideológico-política muy sabia, no por nada muy entremezclada con los grandes líderes de los otros países de América Latina y entremezclada con una figura que yo quiero destacar desde el punto de vista de su lugar en la iluminación de la realidad política, que es el Papa Francisco. A pesar de que Cristina, según cuentan, y no me consta, ni eso ni lo contrario, no se puso muy contenta cuando lo eligieron a Bergoglio Papa, pero el cruce de los discursos es inobjetable, es perfecto, y creo que es una combinación que todavía no quiero hacerla exclusiva, porque hay otros líderes, otros pensadores, pero yo soy, a pesar de que mi mundo es el mundo, está en el cruce entre el mundo político e intelectual, yo soy una persona que ama especialmente al intelectual político. No amo al que hace disquisiciones sobre cómo puede ser el mundo dentro de 100 años, sino que amo a la persona que mira este mundo y se coloca en este drama y desde esta situación, desde este lugar piensa la política. ¿Y Cristina cumple ese rol? Sí, totalmente, totalmente. Totalmente al punto de que su nivel de exposición tiene que ser autorregulado, es decir, Cristina tiene que autorregular su discurso político porque es un discurso político riesgoso. Porque si el Papa dice este mundo no es más habitable así como es, tiene que haber un cambio desde las raíces del espíritu humano, es el Papa, está hablando desde una radicalidad que está habilitada por su lugar religioso, por su lugar de curador de almas. En cambio, el político que está hablando del voto, voten a este y no voten al otro, cuando esgrime ciertas razones como las que esgrime Cristina, cuando Cristina dice este país se tiene que poner de acuerdo todo un amplio marco político, social, mediático para salir al encuentro de este problema de la economía bimonetaria, está hablando de un problema central. Y yo he escuchado gente que dice, pero eso no se puede hacer, porque fíjate cómo estamos unos con los otros. Claro, la persona, iba a decir el tipo con mi impulso machista, la persona que se coloca en el lugar de la propuesta utópica, de la propuesta que realmente interviene porque es profunda, siempre corre el riesgo de que le digan, tenés razón, pero eso no se puede hacer. Y yo siempre no, en los últimos tiempos suelo decir que cuando los patriotas a principios del siglo XIX decían que el Río de la Plata tenía que ser libre y tenía que construirse como nación, como Estado-nación, tranquilamente podían ser tratados de utópicos. ¿De dónde saliste? Si acá la gente se siente española. Y muchos de los combatientes de la Revolución de la Independencia habían nacido en España. Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que distingue a un buen analista político, a una persona que reflexiona bien sobre la política, de ciertos visionarios de la política, de ciertas personas capaces de poner en el presente cosas que para el conjunto no están en el presente. Esa es Cristina en este momento. Ya que estamos hablando de Cristina, sé que sos, con el ajedrez tendrás una relación, ¿no? Mayor de la que debería ser, en el lugar de la obsesión y del vicio. Sí, bueno, me parece que mezclar, no sé si has mezclado alguna vez Cristina con el ajedrez, con alguna... No, pero podemos hacerlo. Yo te quería ir ubicando esto por acá, esta sería Cristina, y te quiero plantear una situación. Supongamos que tenemos 4 torres acá. Yo las definiría, de menor a mayor no lo diría, pero diría el FMI como un condicionamiento a largo plazo. Nombraría la inflación, que ella desde La Plata viene diciendo que hay que alinear salarios con precios y no se está dando. Pondría acá los sapos que se está comiendo con los cambios de gabinete, porque tener un personaje como Mansur, que quiso propiciar en su momento el peronismo sin Cristina,
me parece que no le debe sentar muy bien. Y por último, la elección de 2017, donde sacó más votos que en esta última elección, pero con un proyecto totalmente propio. En este tuvo que lidiar con Massa, por ejemplo. ¿Cómo tiene que llegar Cristina al fin de la jugada en 2023 con estos 4 condicionantes? Bueno, ayúdame a reconstruir, pero Sí. en este quería apoyarme porque me parece que está bien colocado en la base. No solamente por lo que significa la deuda contraída, la deuda extravagante, sin antecedentes que contrajo Macri a nombre del Estado Nacional, sino porque me parece que el costado desde donde mirar todo lo demás es la geopolítica, es el lugar de Argentina en el mundo. Yo no sé si Argentina no está desaprovechando o no está aprovechando insuficientemente debido a su realidad política interna, una oportunidad que es la oportunidad de un giro muy, muy fuerte, muy radical, pero no un giro como algunos piensan, es asociarse a China, hacerse maoísta, ¿no? O hacerse chinoísta. No, un giro de audacia y de independencia en el mundo. Porque no es solamente China, es Europa, es Rusia, son distintos. Bueno, está desde ya el primer punto que hay que poner ahí, en este lugar, en el lugar del Fondo Monetario Internacional, es Latinoamérica. Son los nuevos fenómenos que se están dando, y no sé si habrá oportunidad de hablarlo después, pero lo de Chile es un mojón, lo de Chile es un mojón central. El segundo, ayúdame, ¿cómo era? El segundo. Bueno, el FMI, yo pondría, esto sería como un condicionante a largo plazo, y este sería un condicionamiento más inmediato. Los precios, la inflación. Bueno, yo creo que ahí hay un desafío, efectivamente es el desafío inmediato, el desafío de pisar terrenos que está prohibido pisar. Es un problema, yo no sé si estrictamente diría un problema de Cristina, porque ahí es un problema de régimen y un problema de gobierno y un problema del frente de todos. Hay que determinar si vamos a establecer una conflictividad razonable pero enérgica para defender al pueblo argentino o vamos a tender a una especie de aceptación del statu quo en forma automática. Eso es lo que se está dirimiendo, lo que se discutió después de la elección. En estos 2 años, ¿para qué lado de esos dos se está enfocando el gobierno? Yo no pondría el acento en las adivinaciones de parte mía, porque el nivel de información mía, y además porque esas cosas no hay posibilidad de acertar. El futuro no hay que acertarlo, el futuro hay que militarlo. Yo lo que te puedo decir es que milito para que el gobierno y el pueblo argentino tomen actitudes de fortaleza, no de audacia irresponsable, no de aventura, pero sí de mucha fortaleza con los sectores que manejan monopólicamente los precios y están todavía en condiciones de dictar y de organizar estados de ánimo. Porque el problema no es solamente los precios, el problema es el estado de ánimo de la población. Y el estado de ánimo tiene una sombra profunda. Hoy estaba leyendo las cosas de la medicina prepaga o las cosas del aumento del pago de monotributo. Hay que tener un nivel alto de compasión en la política argentina, de compasión en el sentido de compartir la pasión, de compartir el dolor de los que se quedaron sin nada, de los que no tenían nada, pero también de los que tenían y se quedaron sin nada. Eso no se puede mirar como un dato estadístico. Ahí hay un problema crucial de la política. Entonces me parece que ese efectivamente es un tema de corto plazo y es un tema donde se juega el futuro, porque además en las democracias liberales, como es la nuestra, cada 2 años se vota y cada 2 años se baraja y se da de nuevo. Si en estos 2 años nosotros no logramos resarcir a las personas que han sufrido especialmente la crisis, la pandemia, el macrismo, toda la acumulación de tragedias que hemos sufrido, si no sienten un gobierno que los cuida, que los protege y que se arriesga. Hay una serie de frases que Cristina ha ido vertiendo que tienen que ver con esto. Si no les gusta que les hagan tapas de los diarios y que les hagan procesos judiciales, por ahí les conviene buscarse otro laburo, dice Cristina, ¿no? Un laburo donde no le hagan carpetazos. Dejen a los que no tienen carpetas, dejen a los que están dispuestos a lidiar con las carpetas, porque estos 2 años se necesita gente que esté dispuesta a arriesgar.
Y en este país no es una joda arriesgar, porque hay muchas personas que han estado y están presas por arriesgar. Entonces, el razonamiento, entre comillas, prudente, en el mal sentido de la palabra prudencia, es hacer las cosas de tal manera de que las contradicciones no se agudicen hasta tal punto de que me metan preso, o de que me hagan un juicio X, porque ni se me ocurre qué ejemplo puedo dar en un país. ¿Qué ejemplo puedo dar en un país donde se habla de armar una Gestapo para perseguir al movimiento sindical, ¿no? Como se está hablando ahora? Es decir, el tipo de imaginación que hay que tener para pensar en las decisiones que estamos tomando es muy grande. Entonces yo creo que es un momento para valientes y un momento para patriotas de alto calibre. ¿El tercero cuál es? Justamente, vos hablabas recién de la importancia de gente que esté en la primera línea, que esté comprometida con el proyecto y que no le tiemblen las manos. Ahora, eso se contradice con los cambios de gabinete. Julián Domínguez, por ejemplo, quiere eliminar las retenciones, por ejemplo. ¿No crees que ahí Cristina no está siendo escuchada? Bueno, todos sabemos que un gobierno de unidad, como es un gobierno de frente, tiene que ir manejando la diversidad. Yo pondría eso en el centro, porque el nivel en el que Cristina es escuchada o no, el nivel en el que lo ponemos a Domínguez o no, es una cosa para ir viendo en el contexto de la complejidad general. Por ejemplo, nosotros necesitamos tener efectivamente, en el caso de los agronegocios, en el caso de la defensa de la soberanía hídrica en el Paraná, hay un montón de aspectos estratégicos, necesitamos tener políticas más fuertes, más valientes. Ahora, también necesitamos sumar fuerzas al frente, también necesitamos ganar las elecciones dentro de 2 años. O sea, se cruzan dos vectores que no son de fácil asociación. Si es por mi deseo personal, yo hubiera querido que Vicentín quede como empresa estatizada, expropiada. Ahora, el frente, que es el que toma las decisiones, el sistema de poder que Cristina creó, Cristina lo creó sabiendo que era esto. No es que se enteró ahora que Domínguez es esto, o quien sea, o Moroni, o quien sea es esto otro. Eso es parte de la estrategia. Cristina dice, el mundo y la región cambiaron y cambiaron para peor. Hay que crear una amplia unidad, porque si no es con la unidad no le ganamos a la derecha. Y se le ganó a la derecha. Ahora el peligro es que habiéndole ganado a la derecha, lo que trace la ruta sean las políticas de la derecha. Yo creo que en este momento está mezclado, está contradictorio el gobierno. Tiene medidas que van en una dirección correcta y medidas que desde mi humilde punto de vista van en la dirección de hacer concesiones exageradas, creyendo que porque uno le haga concesiones a la derecha se va a portar bien con uno, y eso no ocurre. Quiero tomar el tema de Chile no solo por lo que ocurrió en Chile, que es importantísimo, desde la politología, que es tu profesión. ¿Cómo se lidia con, por ejemplo, el tema Chile, pero en su momento, hace unos meses, se hablaba mucho del avance de la ultraderecha con Milei, por ejemplo, y ahora se habla de la patria grande con Chile y uno se ilusiona con el ABC, con una futura victoria de Lula? ¿Cómo lidia el politólogo frente a ese dilema de que depende del contexto o qué discurso se da sobre lo que está pasando en la política? Yo creo que yo no sé si entra la cuestión politológica acá. Yo soy muy escéptico de esa cientificidad. Yo he tratado siempre de usar la politología como herramienta, como saber que me permita militar. Pongo la politología al servicio de la militancia y no al revés. Yo creo que tanto el avance de la ultraderecha como el triunfo de Boric en Chile están hablando de una radicalización de la disputa por el sentido y de la disputa por el futuro. Lo que ha ocurrido en Chile es una cosa impresionante, porque en Chile, en el año 1973, se produjo un acontecimiento que no es chileno, es mundial. Tuvo repercusiones en Europa, tuvo repercusiones en los partidos comunistas europeos, tuvo repercusiones en Argentina, ni hablar. ¿Por qué? Porque era la experiencia más
avanzada de un socialismo que se construye con votos y con masas en la calle y no con las armas, en la lucha frontal, en la lucha frente a frente con el enemigo. Entonces, Chile es eso, y después de ser eso, Chile es el ejemplo del fracaso, el ejemplo de la resignación. Yo viajaba mucho a Chile, ahora menos, pero en los viajes salía del aeropuerto y veía una Santiago de Chile que parecía una ciudad europea de habla inglesa. Todos los avisos puestos en inglés, una cosa y un culto al individuo, un culto a la competencia entre los individuos, una radicalidad del neoliberalismo como no llegué a ver en la Argentina. Y mirá que en la Argentina fuimos también objeto de una cosa calamitosa. Pero a mí me parece que con Chile a la derecha se le cae un símbolo muy eficaz. Durante mucho tiempo, creo que 30 años duró, ponele que sea menos, porque elogiar a la dictadura de Pinochet no era tan fácil. Pero 20 años, digamos, cuando se normalizó, cuando el neoliberalismo se pudo poner la capucha democrática, todo el mundo decía, hay que hacer como en Chile, hay que hacer que lo privado gobierne, hay que hacer que el Estado se achique, hay que hacer que la libertad de mercado regule todas las relaciones humanas, y funcionaba como una especie de adoctrinamiento. El que no estaba con eso era un nostálgico del muro de Berlín, de la Unión Soviética, del comunismo. Todo eso se fue. No digo dónde porque no se me ocurre ninguna expresión no violenta, para decirlo. Se fue. Pero no se fue en la elección, se fue en las manifestaciones, se fue en el levantamiento, se fue en la revolución chilena. Viste que durante un tiempo se habló un lenguaje que decía la revolución no existe más, porque la revolución era la idea de que el socialismo sustituye al capitalismo. Bueno, suponete que el socialismo no sustituye al capitalismo, deja eso de lado. Lo que hubo en Chile fue una revolución, porque fue un cambio de régimen, no un cambio de gobierno, provocado por una movilización popular, que además de ser multitudinaria y de aguantar una represión feroz, elaboró en la calle las formas de la defensa, de la autodefensa de las personas. Los chilenos no solo recibieron gases y fueron lastimados, también le pegaron a la policía, también le pegaron a los gendarmes. Se defendieron, porque si los chilenos se hubieran ido de la calle frente a la represión, no habría habido revolución chilena. Hubo revolución chilena que tiene además dos aristas. Una es la elección, pero la más importante es la Constitución, porque el gobierno de Boric va a terminar gobernando con una nueva Constitución. Y creo yo que hay una dialéctica muy favorable, porque así como la Constituyente facilitó el triunfo electoral de Boric, el triunfo electoral de Boric va a radicalizar la Constituyente, va a permitir que se ponga en discusión cosas que quizás no hubieran sido discutidas si no hubiera ganado Boric. Entonces, por supuesto que siempre al lado de ese avance hay amenazas, hay todo tipo de amenazas, y yo creo que la principal amenaza que tiene Chile es el conservadorismo de la clase política, es el mundo que dice, bueno, ahora ganó Boric, vamos con Boric. Pero yo lo que quiero es tranquilidad, la banca de diputados, quiero renovar dentro de 2 años, yo no quiero problemas, es el mismo problema que acá. El tipo que se sienta acá y te dice, bueno, el Estado tiene que administrar la economía, el Estado tiene que plantear una política de desarrollo, pero cuando llega el momento de pelear, estudia. En la política funciona una cosa que yo llamo el teorema de Pepe Biondi. El teorema de Pepe Biondi quiere decir que el político, frente a cualquier acción, por normal que sea o por anormal que sea, se pregunta ¿dónde me pongo? ¿Y dónde me pongo? ¿Y qué me va a pasar según dónde me ponga? Y entonces en Chile está planteado eso. En Chile hay una coalición, hay un fuerte partido comunista chileno que dentro del derrumbe que significó todo lo que ocurrió en la Unión Soviética para el movimiento comunista, conservó un partido comunista con raíces sociales y con una herencia, porque el PC chileno fue una de las fuerzas más fieles a Salvador Allende, cuando el propio partido de Salvador Allende hablaba un lenguaje de aventura de izquierda, el PC lo acompañó en la política, digamos así, democrática. Entonces,
Chile es un laboratorio, vamos a ver qué pasa con Chile, pero hay un laboratorio en Chile, otro laboratorio en Perú, donde ganó una fuerza indígena que se asocia ahora con una fuerza de centro-izquierda con rasgos feministas, modernos. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Cómo puede surgir? ¿Qué puede surgir de eso? No lo sabemos. ¿Qué puede pasar en la nueva Bolivia con un gobierno que no es el de Evo, pero que apunta en la misma dirección? Anotemos Brasil como gran interrogante, donde por supuesto que Lula va a ser la gran Cristina. Lula va a proponer una alianza de clases muy amplia para ganar la elección. No tengamos duda de eso. No hay un Lula radicalizado. Hay un Lula realista que va a tratar de subir a Brasil al carro al que ya está subido Argentina, al que ya está subido Bolivia, al que se suma a su manera Perú, al que se suma a su manera Chile, donde está México. Entonces, esa ventana hay que tenerla siempre abierta y mirarla, porque nada de lo que soñemos para la Argentina puede ser realidad solamente desde el interior de nuestra experiencia, ¿no? Lo nombrabas recién a Perú. Volviendo al hilo que yo quería conducir la primera pregunta, vos sabés que en Perú era una incógnita la elección. Cuando gana Castillo la primera vuelta, desde muchos ámbitos de análisis político, se sorprendían con cómo un candidato en la era del Big Data gana con 900 seguidores en las redes sociales. Y ganó y se empezó a promover un discurso del cansancio peruano, de 4 presidentes en 4 años. Ahora, si hubiera ganado Keiko, se hubiera dicho que la población se repelaba hacia lo conocido, hacia un conservadurismo. ¿No crees que hay como adaptarse al diario del lunes y hay una incertidumbre tremenda? Por lo pronto, una vez que se hizo la elección y la elección dio sus resultados, hay que ir al diario del lunes. Porque la elección no es solamente hay que pensarla como resultado de algo que vino antes, sino la elección hay que pensarla como hecho que produce efectos posteriores. Antes de la elección de Castillo, Perú era uno. Después de la elección de Castillo, Perú es otro. Entonces, igual que en el caso de Boris, igual que en cualquier caso, digamos, ¿no? Pero ahí no crees que no estamos frente a un problema para entender cómo vota el pueblo. O sea, si no podemos mantener una línea durante toda la votación, ¿no crees que estamos en un problema de interpretar cómo vota? Sí, seguro, pero el hecho es que lo que se llama, vamos a ir a la politología, la arquitectura electoral, construye determinadas posibilidades y bloquea otras. Es decir, construye la necesidad de armar una mayoría. Y una vez que la mayoría se armó y se instaló, la realidad ya ha virado, porque ese es el gobierno legítimo, legal. Entonces yo creo que en esos casos, como el peruano, como casi todos los casos, los gobiernos que surgen con una debilidad de origen, con una debilidad de representatividad en su proceso de gestación, está en sus manos la capacidad de construir una mayoría duradera. Lo de Argentina también es eso. No es que sea parecida la Argentina a Perú, pero en la Argentina se logra 10 días antes del discurso de Cristina Kirchner llamando a la fórmula, no había la Argentina que después se mostró electoralmente. Estaba muy trabada, muy pareja la cosa. La política la destrabó. La política también, una vez que esa realidad se hizo gobierno, creó problemas nuevos. Entre otros, el problema de una conducción en el máximo nivel estatal que no tenía una estricta continuidad o una estricta comunidad con el sector más masivo que aseguró el triunfo, ¿no? Volviendo a nuestro caso. Pero ahí está lo que la novedad política presupone interpretación y presupone capacidad de conducirla. Ahora estamos acá nosotros en Argentina, ahora está en el lugar que está Perú. ¿De qué se trata para las fuerzas más avanzadas? De fortalecer los gobiernos y de en el interior del gobierno pesar con las posturas más adecuadas para afirmar algo. Primero afirmar al gobierno, porque estos gobiernos están acechados y amenazados por variantes muy fuertes del golpismo y de la desestabilización. Primero afirmar, no primero porque sea
secuenciar en el tiempo, pero la principal tarea en Argentina, en Perú, en Chile, en Bolivia, es afirmar, evitar que la derecha boliviana, peruana, argentina, chilena, logre sus planes desestabilizadores. Y desde esa premisa, construir un tipo de gobierno que vaya todo lo a fondo que se pueda ir en materia de cambios estructurales, me parece. Porque si hay algo en lo que estamos siendo objeto de dominación, es en la interpretación de las cosas del mundo. Si vos agarrás cualquiera de La Nación, Clarín, Infobae, el que vos quieras, y te fijas qué opina de las vacunas rusas, qué opina de las vacunas chinas, qué opina de la competencia entre China y Estados Unidos por el dominio del mundo, qué opina sobre lo que quieras. Está homogeneizada una opinión que ni siquiera es la opinión de la derecha argentina, es la opinión de Estados Unidos. Hay un fenómeno que ya no es neoliberal. Yo no creo que la palabra neoliberalismo sea tan apta para contar lo que pasa en Argentina. Hay que pensar en términos de colonialismo material y de colonialismo mental. Lo que es bueno para Estados Unidos está siempre en la mesa, puesto en la mesa, en la televisión, en la conversación entre nosotros, entre la gente, digamos, porque es el modo predominante de interpretar el mundo. Y por eso las versiones críticas de esa interpretación del mundo son perseguidas, son marginadas. ¿Vos crees que esas interpretaciones del mundo, ese colonialismo, desde los medios, por este caso, permiten, por ejemplo, que un personaje como Bullrich, que fue una de las caras del 2001, donde hubo una ebullición social nunca antes vista, tenga la centralidad que hoy tiene en la política? Y sí, por supuesto, si tiene todas las cámaras de televisión, las redes, tiene toda la estructura de apoyo, una estructura que ni tenemos idea de los alcances que tiene, del poder que tiene, que ha sido revelado, ¿no? La capacidad algorítmica de formar conciencias en las distintas rutas de lectura y de participación de las personas. Por supuesto que hay una manipulación terrible, y lo meritorio, lo hermoso que todavía tiene nuestro país es que esa gente no se ha logrado imponer. Estuvieron en el gobierno y se tuvieron que ir vapuleadas por el voto popular. Eso habla de una capacidad de resistencia moral de la Argentina, que es resistencia anticolonial. Los argentinos y argentinas estamos peleando por tener nuestro propio ángulo de mirada de las cosas. Después ahí podemos disentir, podemos diferir, podemos estar en profundas discusiones filosóficas entre nosotros, pero descartamos la idea del mundo que nos quiere vender el colonialismo. Y eso me parece que es muy interesante, es un dato positivo. Vos sabés que cuando se dio todo el tema de la educación en casa, muchos sectores populares dejaron la educación porque no tenían no tenían elementos comunicativos. Por ejemplo, había un informe que decía que en los barrios populares, en una casa donde vivían 5, había un teléfono. ¿Vos creés que ahí todavía sí hay una influencia? Totalmente, más que en otros lados. Yo te voy a decir una cosa, cuando uno dice colonización, no tiene que pensar solamente ni tanto en el noticiero o en el programa político que casi nadie ve, sino que tiene que ver la publicidad, por ejemplo. ¿Cuáles son los valores que exalta la publicidad y cuáles son los valores que deja fuera la publicidad? ¿Cuál es el modo el modo civilizatorio en el que nos habla la publicidad? Y eso está invadido. Levantás la cabeza y lo tenés enfrente. Los nuevos sistemas bancarios, las nuevas formas de poner dinero en un lugar y de sacarlo de otro, no pueden ser tomadas como neutrales y como, digamos, pacíficas. Son constructoras de un modo de vivir. Es decir, si tenés la tarjeta y el QR y no me acuerdo qué otra mierda, sos dueño de tu vida. Si no, sos un esclavo miserable. ¿Entendés? Entonces, el tener ocupa el lugar del ser, y en lugar de tener como aspiración la buena vida, tenemos como aspiración la sobrevivencia en la jungla capitalista neoliberal. Y hay una especie de significante vacío, diría Laclau, de algo que todo el mundo da por hecho, que es que hay una verdad comunicativa, todo el mundo no, por suerte, ¿no? Pero la maquinaria construye la idea de que formarse una idea del mundo es leer eso. Hay ciertas cosas que si no se leen no se sabe cómo es el mundo. Y del mundo tenemos una visión recortada.
cuando uno dice, ¿qué pasa en el mundo? Y bueno, uno dice, a ver qué dice el New York Times, o qué dice, a lo sumo, el diario El País. Ahora, los diarios de Irán, o los diarios de China o de la India, ¿alguien sabe lo que dicen? ¿Alguien sabe cómo es el mundo comunicativo de los países que no giran en la órbita de Estados Unidos? Es un nivel de colonialismo atroz. Bueno, Eduardo, ya para ir cerrando, desde la pandemia ha habido muchas pérdidas. Ahora la de Horacio González y hace poco la de José Pablo Feynman. ¿Cómo lo llevás y que se hayan ido dos personas tan importantes para el mundo intelectual? Bueno, con Horacio habíamos entrado en una época de mucha interrelación, porque nosotros tenemos con Amado Vudú y otros amigos un Zoom los jueves a la noche, y Horacio se había convertido en un partner nuestro. Era un orgullo para nosotros tener la querida figura, la querida presencia de Horacio ahí. Yo tuve una relación que no fue de mucha intensidad ni de largo aliento con Horacio, pero tengo una sensación de las lecturas de él, de las conversaciones con él, tuvo siempre la gentileza de venir todas las veces que lo invité a mi programa de radio, todas las veces que le propuse conversaciones. Es una de esas. Yo creo que a Horacio le gustaba conversar. Lo que más le gustaba en el mundo era conversar. Y cuando todo el mundo decía, ¿qué hora es? Porque me tengo que ir, Horacio quería quedarse conversando. Y cada palabra de Horacio y cada giro de la conversación de Horacio era no diría una experiencia de aprendizaje solamente, era una experiencia estética. Porque Horacio tenía una manera de hablar que envolvía, que cuando uno se quería acordar estaba absolutamente absorto frente a no solo a una calidad, sino a una belleza de la expresión, una belleza del sentimiento. Con José Pablo tuve mucho menos trato. Justamente tuve la oportunidad y la tarea, me dio Eduardo Rinesi la tarea de escribir un comentario cuando se fue Horacio, sobre un libro que recoge conversaciones justamente entre José Pablo y Horacio. Yo lo había leído, el libro me había gustado mucho. Cuando me dijo, Eduardo me dio a elegir entre tres, me dio esa oportunidad, yo dije, elijo primero porque ya lo leí, pero aparte porque tengo muchas ganas de volver a leerlo. Y es un encanto, ya que hablé ya de Horacio, digo, en José Pablo hay una lectura de la historia del peronismo y sobre todo del giro a la izquierda y de la juventud en los 70, que merece ser muy leída y muy interpretada, muy seguida, porque en este caso estoy hablando de José Pablo. José Pablo encuentra, creo que Cristina también está trabajando en esa huella, y seguramente Cristina lo debe estar haciendo a través de la lectura de José Pablo, porque José Pablo llega en un momento a decir, el ministro de Economía de Perón era un comunista, había relaciones con el campo socialista, había un pacto entre la CGT y la CGE, bueno, Rucci era un traidor, qué sé yo, pero se llevaba bien con el viejo, todo más o menos textual de José Pablo. ¿Por qué no se podía hacer 2 años de tregua?, dice José Pablo. 2 años de tregua. Si se hubieran hecho 2 años de tregua, la Argentina no hubiera entrado en la zona que entró. Eso no se puede saber si tiene razón o no, porque esas son especulaciones contrafácticas. Pero el espíritu en el que él habla, yo creo que es muy bueno volver a esa parte de la historia. Sé que Cristina está muy concentrada en eso. Una de las últimas veces que pude hablar con ella, dijo, yo estoy estudiando al Perón que volvió a la Argentina. Yo creo que lo estaba estudiando de la enseñanza de José Pablo. Pero José Pablo nos dejó ese legado, aparte de ser un tipo que todos los que lo conocen hablan de su bonomía, de su calidad de persona, un genio, además un músico, literato, filósofo. Es una especie de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci contemporáneo. Bueno, Eduardo, muchas gracias por venir, la verdad. Gracias a vos, che.